Nuevamente estando con ustedes, pueblo del Dios viviente, dándole gracias a Dios, porque estas enseñanzas para mí personalmente me han sido de mucha ayuda, bastante ayuda. No crea usted que lo que nosotros predicamos no lo llevamos a cabo, lo llevamos a cabo. ¿Por qué? Porque queremos precisamente fortalecer más y más nuestro cuerpo en esa naturaleza que Dios nos ha otorgado. Hoy mi tema es reconociendo, viviendo mis experiencias de identidad de mi nuevo nacimiento. Voy a estar hablando de esto, ¿por qué? Porque necesitamos ver que necesitamos nacer de nuevo. Acompáñenme por favor usted a Juan capítulo 1. Y aquí en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 12 y 13, donde vamos a trabajar, dice la Escritura: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, la palabra me expresa que más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Vamos a desglosar este tema. Y entonces yo veo aquí que mi primera experiencia de identidad es haber aceptado a Él y Él a mí. El Padre Eterno nos aceptó. Y lo aceptamos, ¿verdad? Porque cuando nos habló el Padre, no sé si usted recuerda en ese tiempo cuando el Padre le habló a usted, ¿qué sintió en lo personal? ¿Qué sintió en su alma? ¿Qué sintió en su cuerpo? ¿Qué sintió en su vida? ¿Cuál fue la palabra que penetró en su vida? ¿Cuál fue? ¿En qué situación? ¿En qué momento? Usted no se resistió. Fíjate que, para no hacerla tan larga, le voy a contar un poquito de mi testimonio. Fíjate que cuando yo conocí al Señor, por primera vez cuando entré a un templo evangélico, ¿sí? Yo según iba bañadito, cambiadito, con mi loción, ¿verdad? Y todas las cosas. Pero ¿qué es lo que pasó? Cuando yo entré, hermano, y entré al dintel de la puerta del templo, que en este momento hasta lo estoy sintiendo, nuevamente un quebrantamiento. Un quebrantamiento, hermano. Sentí ese quebrantamiento y vi a todos y nadie me miraba, pero yo sentía que me miraban. Y en ese momento dije, yo quiero ser como ellos. Quiero ser, porque yo veía en esas personas, en esos hermanos, veía mucha luz, demasiada luz. Brillaban. Y yo me sentía opaco, me sentía que no valía, sentía que algo necesitaba, pero no comprendía qué era. Y cuando en ese momento me quedé repegado en la pared y nos empezaron a acomodar en los mezaniles y me senté, eran banquitas de madera, y me senté. Cuando empecé a oír las primeras notas, hermano, del teclado, vino a mí ese recordar de que era un hombre sucio, feo, horrible, pestilento, que no merecía estar ahí. ¿Qué es lo que sucedió? Lloré, lo que usted alguna vez, en un momento, hermano, fue chillón, chillona, porque así somos, ¿verdad? Dios nos lava en esa área del alma. Y empezó las notas, yo no me sabía ninguna canción, y todo ahí venía, y me empezaba a mí a tratar en mi cuerpo, en mi alma, en mi espíritu. Sentía ese estremecer que el Padre me estaba abrazando. Me sentí en sus brazos. Cuando acabó todo eso, yo tenía los ojos llenos de lágrimas, hinchado. Tanto que lloré, se fluía mi nariz, este líquido que nosotros sabemos, y que en ese momento, cuando empezó la palabra, toda la expresión la sentía que era para mí.
Y entonces yo empecé a sentir una sensación dentro de mí, un cambio que yo quería hacer en mi vida. Yo venía del mundo completamente, pagano completamente, pero Dios transformó mi vida. Y eso fue lo que hoy mi corazón dice: gracias, Señor, por esta nueva etapa de mi vida. Ese fue parte de mi vida, de mi sensación, fue mi experiencia, de mi identidad que yo tenía en ese tiempo. Salí de una esclavitud donde gobernaban mi mente, mi alma y mi corazón, mi cuerpo, el enemigo. No tenía nada que hacer en el mundo más que únicamente pecar, pecar, pecar. Pero cuando me doy cuenta que lo que dice este versículo 12 y 13, lo vuelvo a repetir, soy el Evangelio de Juan 1, 12 y 13, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esta fue mi experiencia entonces. Me tomó, me aceptó. Esto significa para mí tomar a alguien que se sentía desfallecer, volverlo a levantar y expresarle: levántate, levántate. Yo sentí ese abrazo del Padre, sentí una reconciliación, y en ese momento, al recibirlo, Él me acepta, yo lo acepto, como todos lo hemos aceptado en algún momento, una decisión propia y personal, ¿sí? Y entonces cuando la palabra, aquí el Señor me habla de recibirme, me he adaptado precisamente a tener ese camino, ese propósito en mi vida. Y aquí necesitamos creer en su nombre. Dice que les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, cuando yo recibí este verbo hermoso y maravilloso, Él me lleva precisamente a este capítulo, 1 Corintios capítulo 12, donde quiero decirle que Él me dio una vestidura. La palabra correcta puede ser investidura, en la cual Él me empieza a dar a conocer que yo tengo un valor en esta tierra. Dice aquí, 1 Corintios capítulo 12, versículo 6. Hay diversidades de operación, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Pero a cada uno les ha dado la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, y a otro diversidad de géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así mismo el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Quiero decirte hoy, hermano, que realmente cuando uno tiene ese crecimiento espiritual que Dios va dando y va dotando al alma, al espíritu, al cuerpo, va uno retirándose de todo aquello que realizó y que vivió y convivió, y que cuando Dios te empieza a llamar y te recibe y ve que tú le has creído en su nombre, ¿qué decir eso entonces? Que te dio Él la potestad, te dio una vestimenta, investidura de lo que hoy estamos viendo. 10 eventos en tu vida, que tienes que vivirlos, que tienes que experimentarlos, que tienes que realizarlos, porque no es únicamente haberlo recibido y ya soy salvo, ya puedo hacer lo que quiera, ya Dios me rescató. No, yo te quiero decir algo, aquí Dios te está dando una vestidura, 10 eventos en los cuales tienes una profesión de aquí en adelante para poder lograrlo. Sí, dice que Él te dio diversidad. Esto habla la palabra que significa abundancia de cosas distintas.
que debe de haber una diferencia de variedad. Son regalos, son dones que el Señor te está otorgando para poderte mostrar que tú eres real. Que la experiencia que tú pasaste en ese tiempo, cuando lo reconociste, que te hacía falta, y tener esa experiencia de ese acercamiento a Él, Él empezó a operar en tu vida. La palabra operación es energema, de la 1754, y también es energeo, ser activo, eficiente, obrar, operar en los tiempos y en los momentos que es necesaria tu actividad espiritual y física. Entonces Dios te da un equipamiento. Fíjate que yo busqué esta palabra, operación, en el diccionario de la lengua española porque me llamó mucho la atención. Y esto habla de un conjunto de trabajo. Quiere decir un equipamiento espiritual también. Son los medios de que está equipado dicho puesto con prácticas de combate, maniobra desarrolladas, ya sea por fuerzas terrestres, navales o aéreas, en una región determinada contra un objetivo concreto. Quiere decir esto, hermano, que entonces Dios nos está equipando precisamente con un equipamiento para llevarnos a una batalla, a una guerra espiritual. ¿Cuántos eventos leímos aquí? Fueron 10 eventos. Y estos eventos, sabiduría, ciencia, fe, dones de sanidad, ¿sí? A otros milagros, profecía a otros discernimiento de espíritus y diversos géneros de lenguas e interpretación de lenguas. Es un equipamiento, hermano. Yo te pregunto hoy, ¿de qué estás equipado? Porque si aquí nosotros estamos leyendo el diccionario de lengua española, hermano, es un trabajo, ¿sí? Es un equipamiento. Entonces, ¿dónde te va a llevar el Señor? Te puede llevar, ¿sí? a practicar, hermano, territorialmente, derribar, destruir, arrancar, desarraigar una obra de oscuridad. O te va a llevar a las áreas navales, en el mar, en las áreas de las regiones contra Dios, que Dios te va a llevar a un objetivo donde tienes que derribar un trono, un señorío, un gobierno, una situación que puede estar pasando. ¿Sí? Entonces, estos dones que Dios te está dando van a dar testimonio de lo que estás viviendo y experimentando en un nuevo también nacer, experimentando algo. Hoy te estoy recordando algo que el Señor nos puede mostrar en un territorio. Vamos a Efesios 6:12. Dice la palabra, Efesios 6:12, y habla de esta manera para llevarnos a un territorio espiritual. Efesios 6:12. Dice la Escritura, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Dónde te puede llevar? No es que seas un astronauta, sino que realmente el Señor te equipó con una visión precisamente para derribar fuerzas de tinieblas, fuerzas de maldad, fuerzas de oscuridad, donde ahí, hermanos, se están preparando para ataques espirituales sobre esta tierra. Fíjate que hay algo que el Señor me mostró cuando yo tenía 1 año de crecimiento espiritual. Y en ese momento que el Señor me da un sueño, me habla de Jeremías capítulo 1, versículo 9 y 10, que hasta yo me levanté rápidamente en ese momento para ver qué decía, porque no sabía qué decía, a qué se refería el Señor, ¿sí? Y dice aquí la palabra de Dios, cuando veo ese sueño y oigo la voz como el Señor me da este capítulo y estos versículos, me levanté apresuradamente, agarré las Santas Escrituras y leí lo que decía ahí. Dice el versículo 9, y extendió el Eterno su mano y tocó mi boca y me dijo el Eterno, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones, sobre reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar y para derribar y para edificar y para plantar. Es una orden de Dios. El Señor me estaba equipando
¿Cómo te ha estado equipando el Señor en tu vida? ¿Qué está sucediendo? Que a veces tenemos los sentidos, ¿verdad?, cautivos por situaciones que estamos viviendo alrededor y que no nos deja ver y mirar y entender que la voz de Dios está como una trompeta constantemente en la Escritura, hablándonos que el Señor nos quiere equipar para cualquier momento, para cualquier situación o circunstancia que estemos viviendo, y que Dios te va a mandar, te va a enviar como un soldado para tener una experiencia en las batallas, para tener una experiencia y poder guerrear en su santo nombre. Hay otro versículo, este versículo me lo dio el Señor, ¿sí? En ese tiempo. Hay otro donde en las experiencias que va uno teniendo en el camino del Señor. Jueces capítulo 3. Dios te muestra que lo que estamos viviendo, estamos experimentando, es precisamente saber con quién estamos nosotros en batalla. Fíjate lo que dice Jueces capítulo 3, versículo 1. Estas, pues, son las naciones que dejó el Eterno para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido toda la guerra de Canaán, y solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociesen la guerra. Escuche, linaje de los hijos de Israel conociesen la guerra. Linaje, hermano. Usted tiene un título en su cuerpo, en su alma y su espíritu, y su título que el Señor le ha puesto a usted y a mí, hijo mío, redimido por la preciosa sangre del Verbo de Dios. Redimido. Y entonces dice la palabra aquí en el versículo, sí, vuelvo a repetir, versículo 2, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que le enseñasen a los que antes no la habían conocido. Usted sabía pelear contra esta situación que estamos viviendo, que se llama pandemia, una enfermedad, esta coronavirus, que a muchos ya lo está trastornando. Si su situación haya entrado tanto en su corazón que ha enfermado a mucha gente y la ha debilitado y le ha quitado la fe y ha entrado en un sistema de incredulidad, cárceles de incredulidad, cárceles donde someten a los esclavos y constantemente los están dañando psicológicamente, espiritualmente. Dice el Señor, te dejó naciones para combatirlas. Dice la palabra de la Escritura. Dice el versículo 3. Los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los jebeos, que habitan en el monte Líbano, desde el monte Baal Hermón hasta llegar a Hamat. Y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecieran a los mandamientos del Eterno, que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, jebuseos y jebuseos. Y tomaron de sus hijas por mujeres y dieron sus hijas a los hijos de ellos y sirvieron a sus dioses, hermano. Sirvieron a sus dioses. Entregaron la simiente de Dios, el linaje de Dios. Quiere decir esto, hermano, que entonces, cuando uno está cautivo por situaciones en la cual en este mundo se hace uno amigo del mundo y enemigo de Dios, ¿qué es lo que está pasando? Está uno ciego, sordo, mudo, vive una vida desmoronada, no tiene verdaderamente una identidad como la que tiene hoy usted, hermano, y quiere Dios darle esa identidad, que crezca esa identidad, que dé a luz esa identidad, porque a muchos hijos de Dios, perdonen lo que voy a decir, han perdido la identidad, han perdido la identidad. Y aún el conocimiento de la palabra, hermano. Y a veces nos toca servir en la iglesia de Cristo como consejeros. Y hay gente que ya tiene ciertos años en el Evangelio y nos cuenta la situación por la cual están pasando, y mi pregunta a veces es decirle, ¿y cuánto tiempo llevas con esta situación? Y ellos me dicen, hermano, me da vergüenza, me da pena, pero llevo este tiempo. A veces son tiempos largos, hermano. Y hay otros que se aperciben que son tiempos cortos y dicen, yo no quiero esto.
He perdido, hermano, mi oración. Ya no oro como antes. Ya no leo la palabra. Ya no la medito, hermano. Ya me he extraviado. Quiero regresar, hermano. ¿Cómo le hago? Y buscan la consejería para tener nuevamente esas experiencias que ya habían perdido. Hay gente que está pasando. Yo te quiero decir hoy, hermano, que nadie te quite la virtud que Dios te dio. Que nadie te robe y que te extraiga de tu alma el conocimiento de la palabra. Y entonces yo veo aquí que realmente entregaron sus hijos, entregaron sus hijas y sirvieron a sus dioses. Pero esta es una guerra, esta es una batalla en la mente, esta es una batalla en el corazón, en el alma, esta es una batalla donde hay frustraciones, donde la gente no puede caminar, avanzar, mirar y entender cuál es tu batalla personal que muchas veces uno llega a tener. Pero la palabra es viva y es eficaz. Y es más cortante que una espada de doble filo que penetra hasta partir el alma y el espíritu y que entras a las coyunturas de tu cuerpo. Permite que la palabra entre siempre a las coyunturas de tu cuerpo para sacarte toda esa adicción, toda esa impureza, para quitarte esa oxidación que es un veneno satánico. Es un veneno, son virus, son gérmenes, son bacterias, hermano. Sí, y tienen forma geométrica. Todos esos seres tienen una forma geométrica, pero ¿de dónde vienen? De seres espirituales inmundos, dice la palabra del Señor. Son inmundicias. Y entonces aquí el Señor nos dijo, tienes guerra, tienes batalla, tienes algo que hacer, que tienes algo que realizar. Dios nos equipó. Dios nos llevó siempre a maniobras, tanto físicas como espirituales. Vea usted una maniobra que hace Satanás en el aire. Acompáñenme al libro de Efesios, capítulo 2. Dice la palabra: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Este hombre así era, el que está ahora platicando con usted, hermano. Pero Dios hizo algo. Y Dios está haciendo algo. Y sigue haciendo algo. ¿Por qué? Porque lo necesito. Porque mi necesidad es servirle a Él. Servirle a Él, hermano. Aún en toda batalla que usted haya tenido, a veces vienen tentaciones, a veces vienen pensamientos, a veces usted está viendo hechos. Y ¿sabe qué, hermano? Usted tiene que batallar. Porque aún el enemigo por sueños le puede enviar ciertos mensajeros. Son dardos de él. Dice entonces capítulo 2, versículo 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Es un principado, hermano. Entonces tenemos una lucha. No tenemos lucha contra carne ni contra sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores, huestes de maldad. ¿Sí? El Señor nos está dando precisamente, es un principado, la potestad del aire, el ámbito espiritual que muchas veces ejerce, ¿sí? una contaminación en nuestro órgano, ¿sí? En la cual esta nariz, hermano, pueden entrar seres espirituales para contaminar con un pensamiento, un deseo, o sentir una tribulación y sembrarla para vivir otra, ser esclavos de tribulaciones y no soportar, y por eso la gente muere, hermano, porque no se descontamina, no se desparasita, ¿sí? Sino tenemos que encontrar precisamente la solución, la misma palabra. Y entonces dice el versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Te airas? ¿Todavía te enojas? ¿Te molestas? Reprime ya a tu enemigo. No seas esclavo ya de él. Ya reprímelo.
La potestad, hermano, las potestades se dedican precisamente a esto, a realizar, a crear. Hay laboratorios en las bóvedas celestes, hermano, por si no lo sabías. Hay laboratorios. Y en esos laboratorios se ejercen precisamente estas potestades, un ministerio de crear algo malo sobre la vida de la persona, algo malo, con un propósito, llevándolo siempre a una devastación, a sentir las dolencias de la muerte, la oscuridad, a sentir, hermano, las tinieblas, a sentir y a palpar, hermano, sí, esa situación de frialdad que mucha gente está pasando, hermano, en la cual no puede superar la etapa de su vida. Hay tanta esquizofrenia, hay tanta situación de cambios de personalidad en la cual la gente necesita una ayuda. ¿Y sabes qué pasa? ¿Qué dice? Voy a ir al psicólogo porque tengo un problema. Y yo por lo regular les digo, aquí está tu mejor psicólogo, perdón. Aquí está tu mejor psicólogo. Aquí está tu mejor psicólogo. El Padre que conoce tu mente. El Eterno que sabe qué situación estás pasando y quiere sacarte de esa situación, de esa cárcel, de esa pandemia. Todo esto es pecado, hermano. Es el pecado, es parte del juicio del pecado. Eso es lo que la gente está viviendo hoy en estos tiempos. Y entonces aquí el Señor te está dando un equipamiento espiritual, que tú reconozcas que hay algo que tienes que ir a combatir, donde en esa maniobra que hizo el enemigo y te llevó a ese extremo, en la cual quiero leerte Mateo capítulo 4, donde dice la palabra en las tentaciones, donde Jesucristo, Yeshua, ¿sí?, sintió, porque ya en esa intercesión por la humanidad, en esos 40 días y 40 noches, donde él ya tenía hambre, ¿sí?, ahí el tentador empezó su trabajo. Pero quiero llevarte al versículo 6. Dice, y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti. Y, fíjate que le faltó una línea del Salmo 91, que te guarden en todos tus caminos. Eso le faltó. Únicamente el diablo le dijo, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropiece con tu pie en piedra. Y Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. No tentarás al Señor tu Dios. 3 palabras de poder. Escrito está que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escrito está. Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y la última que fue, escrito está también, al Señor tu Dios adorarás y al sol servirás. Le enseñó todos los reinos, toda la plenitud, todo aquello que se iba a formar aquí. Sí, ¿por qué? Porque estaba habitada por seres angelicales caídos, porque venían las potestades y cumplían una misión de extender toda la programación del pecado, la maldad, la iniquidad sobre el ser humano, y cayeron. Pero ¿qué pasa? El Señor te está equipando. El Señor te está equipando con 10 eventos que ya vimos en 1 Corintios 12, del 6 al 10. Tienes que ser receptor, hermano, de la sabiduría de Dios, de la ciencia de Dios, de la fe por Dios, de los dones de sanidad que Dios te está otorgando para hacer milagros, para declarar profecía, discernimiento de espíritus, diversidad de géneros de lenguas e interpretación de lenguas. Dios está equipando a su pueblo. Dios está equipando a su pueblo. Pero más sin embargo, yo te quiero decir que las iglesias se están contaminando. El espíritu de falsas profecías, el espíritu que profetiza cosas que no son, que no es de su tiempo, están fuera de tiempo, y que la gente está buscando precisamente esos dones en la gente que quiere tenerlos, y hay un engaño más. Y usted dice, ¿por qué no vas al Espíritu? Al Espíritu Santo. Él te va a dar todo. Él te va a equipar, te va a diseñar.
se va a encargar de que tengas las experiencias y la identidad de tu nuevo nacimiento en Cristo Jesús cuando Él te llama y cuando Él te dice, ven, te quiero equipar, te quiero llevar a estos eventos. ¿Qué sucedió con sus apóstoles? ¿Cómo los llamó? ¿Cómo les dijo? Fue y llamó a cada uno de ellos. Ellos al verlos pudieron sentir en su cuerpo un llamamiento que es un reino invisible para ellos que no entendían, pero sintieron ellos el impacto de la mirada del Cordero de Dios. Así yo la sentí. Sentí un impacto. Mi primera experiencia es sentir su presencia. Y me sentí el vil, el menospreciado, me sentí el triste, el solitario, me sentí todo un equipo que me había equipado el mundo. Mi decisión fue venir a sus pies, para que Él redimiera mi vida, para que Él la santificara y me perdonara todos mis pecados. Mi experiencia es que fui dejando todo lo que yo vivía en el mundo. Lo fui dejando. Fue mis experiencias. Ya no me agradaba, me sentía mal. Mis compañeros en mi trabajo, ellos ya no me invitaban. Ya cuando me retiraban, nos vemos cada fin de semana, ¿verdad? Nos vemos, ¿verdad? Hasta luego. Sí, ándale, Humberto, sí, que te vaya bien. Hasta eso me respetaban mi decisión. ¿Qué tuve que hacer? Mi experiencia es dar a conocer precisamente esa luz interior, esa expresión agradable de que Dios me estaba equipando. Si nosotros vemos en segundo libro de Reyes, acompáñenme, capítulo 2. Segundo libro de Reyes, capítulo 2. Vemos aquí dos personajes. Uno tiene una unción tremenda, tiene una revelación tremenda, tiene un poder tremendo. Ve el gobierno de Dios y ve los ángeles y ve todas muchas cosas que el hombre natural no puede observar, no puede mirar, no puede entender. Pero le hace un llamado a otro hombre. Y estos dos hombres empezaron a ver y mirar y entender que su investidura era real. Aquí me está hablando de los dos profetas. Cuando habla de Eliseo, sucede a Elías. ¿Cuál es el versículo 9? Dice, cuando había pasado Elías, dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Tú eres heredero en Padre. Abba Padre te bendijo en la tierra. Pero tú tienes una doble porción por Jesucristo, el Hijo de Dios, el perdón de tus pecados. Y realizarte para tener una experiencia como hijo de luz, como hijo de reino. Dios te está invitando. Aquí Elías estaba invitando a Eliseo a participar porque él ya iba al cielo. Y él se lo dijo. ¿Qué quieres? ¿Usted qué quiere, mi hermano? ¿Usted qué quiere, mi hermana? ¿Usted que me está observando? ¿Qué quiere? ¿Sabes qué? Yo le pedí al Señor, Señor, ayúdame a hacer tu propósito. Ayúdame a ser un hombre a tu servicio. ¿Sabes cómo le decía yo? Señor, quiero ser un pollino para ti. ¿Se acuerdan de ese pollino que usó el Señor para entrar a la ciudad? Ese momento ahí me estremeció mucho. Y yo le dije en ese momento a Dios, cuando vi ese capítulo y vi ese pollino, aún por películas, cuando vemos cómo entra el Señor triunfando en la ciudad, ¿verdad? Yo le dije mi expresión de mi corazón, quiero ser como ese pollino. Quiero llevar y ser mensajero de tu palabra. Que nada me detenga, Señor. Dame esa porción porque la necesito. Quiero ser un ser nuevo. Tengo 26 años ya en el Evangelio.
A los 40 años reconozco al Señor Jesucristo como dueño y Señor de mi vida. Tengo 66 años y Dios me está llevando siempre, siempre a capacitarme más, más, más. Estoy sediento de Él. Estoy hambriento de Él. Y yo creo que usted también, mi hermano, mi hermana. Equípese. Dice aquí la palabra entonces. Versículo 9, vuelvo a repetir. Cuando había pasado Elías, dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él dijo, cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, será hecho así. Mas si no, no. Aconteció, yendo ellos hablando, he aquí un carro de fuego, un caballo de fuego apartó a los dos. Elías subió del cielo en un torbellino. Viendo Eliseo, clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Adonai, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo, dice, las aguas se apartaron a uno y a otro lado y pasó Elías. Eliseo estaba haciendo la obra de Elías. Abrió esa parte de mar, esa parte de río, esa parte de agua y pasó en seco. ¿Cuántos milagros quieres hacer hoy? ¿Cuántos milagros quieres hacer en tu vida? ¿Cuántos milagros? El propósito de Dios es primeramente personal, tu cambio personal, tu vida personal. Es un cambio. Dios te quiere usar. Dios quiere que tú tengas, sí, experiencias, que realmente las recuerdes día a día y digas, Señor, gracias. Gracias por las experiencias que me has dado a conocer. Gracias por las experiencias que me motiva día a día a poder caminar y avanzar como estos profetas y ver y mirar que me estás equipando día a día para poder realizar el trabajo que tengo que realizar en esta tierra. Fíjate que ahorita estoy recordando algo que me hace recordar el Señor. No sé cuánto tiempo, si hace 10 años o 8 años, estaba yo compartiendo con una familia. Estábamos todos sentados a la mesa, ¿sí? Y en ese momento que estábamos compartiendo los alimentos, estábamos platicando, algo llegó a mi mente y me dijo, si tú no hubieras tomado esa decisión que has tomado para servirme, otro hubiera estado en tu lugar con esa familia. Me impactó, hermano. Me impactó. Me impactó tanto que en ese momento, hermano, así como Jeremías y como usted me está viendo en este momento, empecé a llorar. Y me vieron las personas que estaban ahí, y me dijo una hermana, hermano, ¿le pasa algo? Le dije, no, hija, no me pasa nada, únicamente sentí lo que ahorita les voy a expresar a ustedes, lo que sentí de parte de ellos. Fue impactante para ellos escuchar lo que yo les estaba diciendo, lo mismo. Dice, sí es cierto, hermano. Muchos han perdido su lugar. Muchos han perdido su experiencia. Muchos han perdido la comunicación con Dios. Hay gente que ya no quiere saber nada. Hay gente que murió por alguna enfermedad, por alguna situación, por haberse apartado del Señor. Esa es una experiencia, hermano, y fuerte experiencia. Y así el Señor me ha dado muchas experiencias, que a veces escuchamos su voz en nuestra mente o en nuestro corazón y nos rendimos
Y a veces decimos, no te apartes de mí, Señor. No me sueltes. Te lo pido, no me sueltes. Y hasta hoy, Señor, no me ha soltado. Así como vemos Elías, así como vemos a Eliseo, toma su manto, golpea y dice, ¿dónde está el Dios de Israel? Esa palabra es perfecta en la voluntad de Dios. Usted también lo puede decir. ¿Dónde está el Dios de Israel, el Dios de México, el Dios de mi vida? Cuando usted esté pasando por algún problema, por alguna situación que ya no puede soportar, que le ha dado esa debilidad, ese desfallecimiento, que no ha podido lograr levantarse o superarlo, platique con Dios, dile, Señor, ¿dónde estás, Señor? ¿Dónde estás, Padre? ¿En qué te he fallado? ¿Qué he vivido y que no he podido entregártelo, Señor? Y en ese momento Dios te va a dar la visión. Te va a dar el discernimiento, qué es lo que tienes que dejar, qué es lo que tienes que vivir y experimentar. Dice Romanos, capítulo 8, dentro de las experiencias que Dios nos ha otorgado. Versículo 16 al 17. Romanos 8, 16 al 17. Dice la palabra. Y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, hermano. Esto no es nada. Esto no es nada, hermanos. Dios quiere sanar, Dios quiere restaurar, Dios quiere liberar, ¿sí? Y que nosotros, que tengamos estas experiencias, que tengamos, hermano, esta identidad. Dios no te va a sacar de la situación por la cual estás pasando. Dios te va a sacar de esa situación. No vas a pasar hambre, no vas a pasar sed, no vas a pasar tribulación, vas a ver las cosas únicamente, pero tú estás guardado, estás protegido, estás sustentado en el poder de su palabra. ¿Por qué? Porque tienes una identidad, porque estás profesando estas diversas experiencias espirituales que Dios te está otorgando. Síguelas, hermano. No, que no se acabe esta visión en ti, en tu vida. Síguelas, experimenta lo que aquí el Señor te está dando. Si tienes sabiduría, experimenta esa sabiduría, esa ciencia que Dios te dio, esa fe que en dones, sí, vas a dar a conocer, hermano, también a la iglesia en la cual tú te encuentras. Milagros, profecía, discernimiento de espíritus, de diversos géneros de lenguas, de interpretación de lenguas. Experimentalo. No lo dejes. No lo dejes. Eso es lo que el Señor nos habla. Cuando nosotros vemos el Salmo, Proverbios, Dios nos muestra que realmente no debemos de tener estas experiencias. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado a conocer para poder ejercer el ministerio en la cual Dios nos está dando a conocer día con día, con un propósito de experimentar ser hijos de Dios. Ser hijos nuevos, ser hijos realizados. Dice la palabra del Señor aquí en el Proverbio capítulo 1, versículo 2, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio, equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbios y declaraciones, palabra de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor del Eterno, dice, del Eterno. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza, pero yo sé que usted no. Sé que usted no, mi hermano. Usted experimentará la sabiduría, el conocimiento y la revelación que Dios le está otorgando. Estos dos varones, tanto Elías como Eliseo, proclamaban precisamente esta unción fresca. Usted la tiene, déla a conocer. Permita que su cuerpo entre a esa experiencia, permita que su cuerpo tenga esa identidad, permita que su cuerpo se muestre como una nueva criatura que es usted, mi hermano, mi hermana. A ti te digo, joven, a ti te digo, jovencita,
que Dios te está mostrando qué hay en tu mentalidad, qué hay en tu corazón. ¿Cómo te estás identificando? ¿Verdaderamente como una jovencita de reino, un joven de reino? Identifícate. No dejes tus experiencias en él, hija. Esto es verdad, es real. Es real. Dios es real, hija. Dios es real, hijo. No te dejes engañar. No te vayas al mundo. Obedece a tu papá, obedece a tu mamá. Papá, mamá, obedezcan a Dios. Obedezcamos para que tengamos estos requisitos que necesitamos para poder gobernar. ¿Sí? Y entonces aquí, Romanos 8, del 16 al 17, me está hablando, dice, y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Déjalos pasar, tus enemigos, combátelos. Ellos no se van a acercar a ti, ni a tu morada, ni a tu familia, ni a tus hijos, ni a tu descendencia, si sigues los requisitos que Dios te está dando a conocer hoy para que tengas una plenitud de vivir y mejorar en la vida. Dice Efesios 3, capítulo 3, versículos 6 al 7. Vamos, acompáñenme por favor aquí a Efesios. Efesios capítulo 3, versículos 6 y 7. Dice la palabra del Señor. Dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Si tú estás escuchando este video y lo estás mirando, escucha a Dios. Escucha lo que te dice. Él vino a los gentiles. Galilea de los gentiles. Un pueblo asentado en tinieblas vio esta luz. Yo era gentil cuando no conocía a Dios. Y perdón lo que te voy a decir. Usted también. Si no conoce a Dios, es usted gentil. Conózcalo. Conózcalo. Conozca las maravillas. Conozca estas virtudes del Dios Padre Todopoderoso en enviar a su Hijo amado para rescatarte, mujer, para rescatarte, varón, para rescatarte, joven, jovencita, para rescatarte, niño, niña, para rescatarte. Porque tienes que estar preparado. Tienes que estar preparado. ¿Y qué más dice la palabra del Señor? Dice aquí entonces, versículo 7, estoy en 3, 6, 7, dice, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha dado según la operación de su poder. Operación de su poder. Este varón ya lo conocemos, Pablo, ¿sí? El apóstol Pablo fue llamado precisamente, fue llamado con una visión espiritual, una visión de reino, una visión de gobierno, una visión, hermano, donde el apóstol Pablo tenía que ejercer un ministerio, un llamamiento, ¿sí? Fue llamado por el Espíritu Santo. Y él lo ejerció. ¿Qué era? Un hombre pagano. ¿Sí? Era un hombre que realmente mataba, buscaba al pueblo de Dios para sacarlo de sus casas y entregarlos a la muerte. Hasta que Dios, Jesucristo, el Hijo de Dios, lo llamó. Lo llamó. Le quitó la vista. Lo sometió a un ayuno. ¿Sí? Mandó a otro siervo para orar por él. Y que todas las cataratas, las escamas de los ojos, de la ceguera, fueran quitadas. Y ejercer un ministerio. Ejercer un ministerio. Hoy te está llamando el Señor. Lo mismo. Lo mismo. Esa es prueba. Estamos a prueba. Es una prueba, es una lucha de fe. Considéralo. Considéralo. Y entonces, aquí habla la palabra del Señor. Un ministro. Ministro por don de la gracia de Dios. ¿Sí? Dice, según la operación de su poder. Ministros, apóstoles, siervos. Con una visión amplia de poder dar mensajes. Con un conocimiento y una revelación que Dios ya está equipando a su pueblo. Experimenta todo esto. Vendrán, en el camino te vas a encontrar enfermos. ¿Y qué vas a hacer? ¿Te puedes acercar a ellos o no te puedes acercar a ellos según el crecimiento espiritual que Dios te ha dado? Pero aún de lejos puedes orar por ellos y ellos van a empezar a sanar.
Dios quiere equiparte con milagros, señales y prodigios. Dios quiere mostrar que tu voz no va a salir vacía. Tu voz va a salir con una revelación, con una unción fresca del Espíritu de Dios, porque tú lo pediste doble porción. Y en esa doble porción, el fuego de Dios tocará a esa persona, a ese hombre, a esa mujer, a ese niño, a esa niña, y experimentar un milagro de Dios. Un milagro. Es el tiempo de los milagros, es el tiempo de la iglesia, es el tiempo de la restauración, es el tiempo del quebrantamiento de nuestras vidas para que extendamos el manto de la gracia del Dios viviente en esta tierra, en este mundo, y en ese manto que fluya agua viva, agua fresca, milagros, señales y prodigios para refrescar esos árboles que son la simiente. Sí, la semilla que trae el varón tiene que ser próspera, tiene que ser limpia, tiene que ser sana, tiene que ser restaurada. El vientre de tu hija tiene que ser liberado para que ahí la simiente de Dios tenga una visión cuando se vaya desarrollando en su casamiento y en su intimidad con su esposo, un crecimiento en esa gestación nueva, limpia, sana, santa, y que puedan dar a luz hijos con un propósito. Dios nos está ayudando, Dios nos está llevando. Dice aquí a los que creen en su nombre, a los que creen en su nombre, que es verdadero, que tiene existencia, que tiene seguridad, es crecer en fe y confianza. ¿Sí? Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La palabra es poder, exousia, fuerza, capacidad, competencia, libertad, ir al objetivo con una maestría magistrada por el Espíritu Santo. Es sobrehumana para poder sacar con derecho, sacar a esos cautivos, sacar a esos que están presos por ciertas situaciones y tener una experiencia, decirle: Señor, no fue por mí, fue por ti que usted me envió a sacar de la cautividad a este preso, a levantar a este enfermo, a darle vida nuevamente al que había ya muerto su vida en esta tierra, en la cual ya no quería nada, saber nada de este mundo, y estuvo por asesinarse. Y en ese momento hubo un cumplimiento profético, y fuiste y le hablaste del evangelio, y empezó a despertar y decir: sí es cierto, ¿qué estoy haciendo? Yo no lo quería hacer, y empezó a resucitar su vida. Dios te está llamando, Dios te está equipando. Dice ahí en Lucas 12, 11 al 12, cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y a las autoridades, no os preocupes por qué y cómo habéis de responder o qué habéis de decir, porque el mismo Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debes de decir. Sí, hermano, la palabra de vida, la palabra de restauración. Tito 3:1 dice: recuérdeles que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan y que estén dispuestos a toda buena obra. Hazlo, sí. Ordena tu vida, sí. Y sujétate a tus gobernantes. Todo lo que te digan, sujétate. Pero el mayor es el cielo, el mayor es el Padre. Sujétate a Él, sí. Ordena tu vida. Recapacita y capacita tu vida, tu alma y tu espíritu para ser un congregante. Dice así, 1 de Pedro 1:23, dice: siendo renacidos, no de simiente incorruptible, sino incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre en tu vida. Hazlo. Yo te invito hoy a hacer una oración. Hoy te invito a decirle al Padre: si has perdido la fe, si ya no quieres servir a la iglesia, si ya no quieres servir el ministerio que Dios te ha dado, yo te pido que en el nombre de Jesucristo pidas perdón y que veas que realmente en tu vida hay un ministerio. Hay dones que el Señor quiere resucitar y nuevamente que tú experimentes y tengas experiencias, sí, que son favorables para tu vida. A ti te digo, varón, ya deja ese pecado. Y a ti te digo, varona, ya deja ese pecado de mentir o de engañar o de buscar siempre qué digo y qué no digo. ¿Sí? Y que muchas veces soltamos nuestra lengüita, este aparatito, para poder decir, acusar, juzgar, señalar o mentir o engañar a otras personas. A ti te digo, familia, ya es tiempo de enseñar realmente la identidad que nosotros tenemos en Cristo Jesús, ser hijos perseverantes en esta verdad, en esta justicia, en esta roca de salvación. Te invito a hacer esta oración en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Cierra tus ojos, varón, varona, joven, jovencita, y reconoce
Reconoce que ese llamado que tú tienes es para ejercer un ministerio donde ya los tiempos se están estableciendo y que tienes que dar a luz. Y es el tiempo de dar a luz, hijo. Hoy, Padre, te pedimos hoy que por tu sangre preciosa derrama de tu Santo Espíritu más todavía sobre nuestras vidas. Danos fuerza y crea en nuestras vidas un propósito, y el propósito es precisamente crecer en tu verdad, crecer en el ministerio donde nos has llamado, Padre. Hoy te pedimos, Padre, perdónanos por nuestras debilidades. Perdónanos, Señor mío, porque a veces en vez de buscar la alabanza, la adoración, la exaltación para ti, Padre, buscamos en otro tipo de ruidos que hacen que se contamine nuestro oído, Señor. Música pagana, música que no tiene nada que ver, Señor, en nuestros sentidos. Hoy te pido, hijo, quítate ya esa música que no agrada a Dios, esa música que únicamente va a entorpecer tu jerarquía, va a entorpecer tus caminos, está quitándote virtudes, está quitándote la verdadera visión que Dios te ha otorgado. Hijo, quítatelo ya, quítate ya ese sentir de buscar una pareja, de buscar anhelar. No, espérate, no es tu tiempo todavía. Espérate, Dios está preparando tu pareja, Dios te está preparando tu simiente, Dios te está experimentando, sí, en tu vida, que tú le creas, porque Dios te quiere bendecir en gran manera, doble porción. Recibe doble porción, recibe esta sanidad, recibe esta restauración, recibe lo que Dios te está mostrando ahora, porque yo declaro el manto se extienda, el manto de su verdad, el manto de su justicia, el manto en la cual el Dios viviente quiere que tú estés ahí en ese manto, donde este manto de Jesucristo, el Hijo de Dios, con ese amor, con esa misericordia, con esa redención, con esa santificación, quiere abrazarte siempre, quiere llevarte a esa experiencia de amor. Déjate llevar, déjate llevar. Permítele al Espíritu Santo que te esté en este momento dotando y dando de lo que tú quieres, como estos dones que el Señor te está otorgando. Permíteselos, permíteselos. Y si no lo tienes, si no tienes la visión de que tienes, pide al Espíritu Santo: Espíritu Santo, dame la experiencia. Y esta experiencia concretamente el Señor te la va a dar. ¿Por qué? Porque vas a pasar un conocimiento ahora a tu vida, la sabiduría, la ciencia, la fe, los dones de sanidad, sí, los milagros, la profecía, el discernimiento de espíritu, diversos géneros de lenguas, interpretación de lenguas. Estos 10 eventos, recíbelos, porque Jesucristo es el que te lo está otorgando. Él te dice: querías doble porción, ahí está, hijo, ahí está, hija, ahí está, tenlos. Ahora manténlos. Vamos a mantener con sabiduría, conocimiento y revelación todo lo que viene a nuestra vida para poder crear un cuerpo, alma y espíritu nuevo, y no relacionarnos con estas pandemias. No relacionarnos. Estas pandemias son por el pecado, son por la maldad, por la iniquidad. Así es que hoy te digo, hoy renuncia, arranca, desarraiga toda esta contaminación en el nombre de Jesucristo, declarando hoy, decirle: gracias, Señor Jesús, por ser mi Dios, mi Señor, mi Salvador, mi Redentor. Gracias porque me has mostrado que tú eres el Hijo del Dios viviente, tú eres el Verbo de Dios, tú eres el Alfa, el Omega, el principio y el fin. Gracias, Señor, te recibo en lo más profundo de mi corazón, y ahora yo permito que tu hermosa sangre siga limpiando, sanando mi vida para servirte hoy en el pacto eterno por tu sangre preciosa. Amén. Amén.